Sí, 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 está bien explicado. Está tranquilito como para que ustedes entiendan punto a punto. Pero bueno, lo importante es que ahora que empezamos esta unidad del sistema respiratorio, en realidad necesitábamos un repasito de esto de difusión, que en realidad ya lo hemos visto cuando vimos permeabilidad celular, pero unirlo con esta ley de Fick, o en realidad la ley de Fick en el Curtis sale como más, o sea, uno ve la fórmula y se ve como más engorrosa, como le vamos a ver ahora, pero me parece que en el video estaba bueno, pues estaba explicado de forma bastante sencilla, bajo este concepto que nosotros venimos viendo desde la unidad 3, que es el gradiente de concentración, ¿sí? Hoy en día, que vamos a empezar esta unidad, no vamos a meternos de lleno, sí vamos a tomar algunos parámetros, obviamente, del sistema respiratorio humano, pero vamos a ver como toda la parte introductoria que vamos a necesitar para ver los órganos del sistema humano. O sea que mañana en realidad vamos a empezar directamente con el sistema respiratorio humano y solo vamos a hacer la introducción, pero sí vamos a conocer los conceptos previos que son importantes para entender este pasaje de gases y además cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia los distintos sistemas respiratorios. Pero antes de empezar con esto, quiero saber si ha surgido alguna duda, chicos, de digestivo, perdón, que lo terminamos ayer, antes de cambiar el bloque temático. No sé si han alcanzado a leer o no. ¿No? Bueno, siempre cuando uno termina de leer y avanza, por ahí aparecen las dudas. Primero, les paso dos avisitos. Uno de esos es que yo les avisé sobre el examen que rindieron el fin de semana de inmune y circulatorio, que les iba a pasar un videíto para que después vieran nada más las dudas con Dani la próxima clase de corrección, que es el 25. Pero la verdad es que ayer estuvimos evaluando y habían como varias notas como muy bajas en ese examen y me parece que grabando el video sin la devolución con ustedes no sé si va a ser muy productivo, entonces directamente decidimos ese mismo día destinarlo a todo como hemos hecho las correcciones de los otros días para que ustedes puedan interactuar, ¿sí? Así que vamos a dejar, o sea, no tiene sentido pasarles el video si en realidad después me parece que van a surgir un montón de dudas porque han habido bastantes errores, no es de todos, pero en algunos con respecto al examen. Así que el 25, que es la próxima, el modelo de semana 2, donde ustedes corrigen a la tarde, lo van a corregir todo completo, no se preocupen. Obviamente, el que después quiera verá el video grabado, pero tienen la posibilidad de participar. Eso, bueno, por un lado con respecto al examen. Con respecto a otro avisito, yo ayer les pasé un mensajito con un montón de links, que son los links que venimos usando, al grupo de informes, pero sobre todo se los pasé porque hemos hecho una modificación para ver si tratamos de alivianar la carga en la página, porque al levantar cada video, la mayoría de las conexiones se está demorando mucho. En la plataforma Moodle ustedes tenían un modelito de video de cada uno de las clases, y eso lo sacamos para que les queden los links importantes, porque la mayoría, yo estuve hablando con la mayoría y me dijeron que igual no los pueden ver desde ahí, y ya está, lo tienen en la lista de reproducción, pero por las dudas se los pasé por mensajito con todos los otros links, por las dudas que ustedes, el que se esté fijando en los videitos de la plataforma ahora no los va a ver y va a decir qué pasó con todos los videos. Todos esos videos están en orden cronológico en la lista de reproducción de YouTube. Entonces, como ya los tenemos todos ordenados ahí, no tiene sentido. Lo único que por ahí dejé ahí son los videos complementarios. Voy a ver si los migro a otro lugar. Lo que pasa es que no quiero hacerles tanto quilombo con tantos links, pero bueno, avísenme si con esos videitos que quedó después se pueden meter desde ahí o no. ¿Ustedes ingresan a los videos desde la plataforma o siempre desde la lista? Cuando ven un video atrasado, digo. Yo de la plataforma. Yo desde YouTube. O sea, para ver lo de la clase mía, por ejemplo. Porque a veces lo de claro. no son. Bien, bueno, el que lo esté usando desde la plataforma, como les digo, había mucha gente que se le colgaba la plataforma. Entonces, para aliviar un poquito, Quise ver los videos que estaban ahí en la plataforma y nunca se cargaban. Entonces entré a YouTube y desde ahí los vi. Claro, por eso. A ver, la idea es que en la plataforma ustedes estuvieran ordenadito y tuvieran un videito de cada cosa, entonces decían, bueno, si me falta un video es como que se orientaban.
pero en realidad, si ustedes, los que ya estén usando la lista de reproducción de YouTube, es bastante intuitivo porque siempre tiene el mismo orden. Yo siempre cargo el video, grupo 1 y 2, grupo 3 y 4, 5, tarde, noche, o sea, en el mismo orden, la misma instancia que se va repitiendo. Y por más de que la clase fue después, siempre lo ordeno de esa manera para que ustedes no se pierdan. Y con el cronograma semanal, que eso es algo que implementamos también hace relativamente poco, les dice día por día qué van a ver. Entonces también cuando yo voy a buscar el video y quiero saber de qué clase es, voy a ver el tema relacionado con lo que se ve ese día. Probemos así. Yo necesito la devolución de parte de ustedes. Los técnicos están trabajando igual, pero me parece que había una interferencia entre un antivirus, que es como una gran compañía que tiene un montón, digamos, de otros antivirus asociados, y han bloqueado determinadas cookies de la página, entonces se les estaba bloqueando un montón de personas. Y han ido solucionándolo. Por ejemplo, a mí se me bloqueaba y ahora no se me bloquea más, pero a la Dani se le sigue bloqueando, entonces vamos especulando hasta que le den en la tecla de los técnicos. Dije, bueno, alivianemos para que por lo menos puedan ingresar a lo importante, porque los exámenes y los TP solo los pueden rendir por ahí. Y estoy teniendo problemas con gente que se le está trabando al rendir, y eso no está bueno porque no está en otro lado, el video está en otro lado. Así que, porfa, los que estaban acostumbrados a manejarse con la plataforma, si están medios perdidos, yo no tengo problema que me manden mensajes, que me pregunten para no perderse, hasta que se orienten a fijarse de la listita de reproducción de YouTube. Por ejemplo, ayer el TP de nosotros habíamos corregido hasta la pregunta 5 nada más, era muy cortito, o sea, no habíamos corregido casi nada. Así que directamente subí los videos de las otras 2 comisiones, que es lo mismo, pero tenían todo el TP completo para que lo pudieran ver. Y eso también quedó ordenadito de forma cronológica en la lista. Así que, porfa, cualquier duda que tengan o ven algo raro, como les digo, estamos trabajando para que la página trabaje más fluido y no se les trabe. Sé que algunos no tienen problemas, pero hay otros que sí, y es como les digo, es un tema de interferencia entre los antivirus y no sé qué miércoles con la página, porque no tiene que ver nada más con la velocidad. O sea, yo tengo una velocidad altísima en mi casa, es más, no sé, me duplicaron no sé por qué miércoles, porque andan haciendo promociones los de Movistar, y tengo como 700 MB y realmente me llega a eso. Igual en la página por ahí se me traba. Entonces, no tiene que ver con la velocidad, o sea, tenía que ver con otra cuestión. Cualquier duda que tengan, porfa, pregúntenme y no se queden así como perdidos que no saben de dónde buscar la clase. Bueno, ahora sí, empecemos con esta unidad de sistema respiratorio y con esta introducción, como les estaba diciendo. Se le llama respiración al intercambio de gases, y esto va a ocurrir en distintos niveles dependiendo de qué tipo de ser vivo nosotros estemos hablando. Si yo les hablé de una bacteria, bueno, obviamente que el intercambio de aire va a ser entre la superficie de la bacteria, porque es una única célula, hacia el citoplasma y al medio ambiente. Sin embargo, en los sistemas de respiración más evolucionados, como por ejemplo el nuestro, o sea, el sistema pulmonar, yo voy a tener mínimamente 3 niveles de respiración. Estos 3 niveles son de los cuales habla el Curtis. A mí me gusta nombrar un cuarto también, porque fíjense, primero la ventilación pulmonar sería, ¿qué mecanismo yo pongo en juego para que el aire entre y salga desde los pulmones? No entra así como por corriente, como un vientito entra por la ventana. O sea, entra por una diferencia de presión y no me alcanza la presión que hay en el exterior, sino que tiene que ser impulsada para que ingrese y haga o sea, llegue a la superficie de intercambio. Entonces, hay un mecanismo activo que lleva a que justamente nosotros metamos ese aire a los pulmones, que lo vamos a ver específicamente, vamos a ver la evolución hoy de ese sistema y después vamos a ver específicamente el día de mañana cómo lo hacemos nosotros, o sea, cómo se hace la ventilación pulmonar en el ser humano. Pero todo este ingreso de aire tiene un fin, que es el intercambio de gases a través de su difusión, ¿sí? O sea, desde donde hay más a donde hay menos, por gradiente de concentración, a nivel de la superficie respiratoria con respecto a la sangre, y después de la sangre con respecto a cada una de las células de nuestro tejido. Yo les digo que me gusta poner un cuarto nivel, porque la verdad es que hasta acá llegué hasta el proceso de respiración, hasta que llegue a la célula, pero nosotros ya hemos desarrollado en la unidad 4 el último nivel de respiración, que es la respiración celular. Ese sería el cuarto nivel, porque todos estos pasos los estoy llevando a cabo para que a mi célula le llegue el oxígeno necesario y pueda hacer respiración celular a nivel de sus mitocondrias, y el exceso de dióxido de carbono que produce en ese mismo proceso
de respiración celular es el que se termina liberando, el que termina haciendo intercambio desde la célula al capilar, del capilar al aire, ¿sí? En el pulmón, y obviamente después sacarlo. La ventilación es un flujo de aire, o sea, aire que entra y aire que sale. En cambio, los otros procesos son a través de una barrera, ese gas, el oxígeno, el dióxido de carbono, como podríamos haber tomado otro, lo que pasa es que estos son los más importantes, ¿cómo se cambian? En la hematosis sería intercambio desde el aire, desde la barrera del aire, hacia un medio fluido, como es la sangre. O sea, desde el aire hacia el líquido. Y en el intercambio gaseoso que hay a nivel celular, yo voy desde el capilar sanguíneo hacia la célula, voy desde una matriz acuosa a otra acuosa, porque la célula dentro tiene el citoplasma, que básicamente es agua, el intersticio también tiene agua, la sangre también tiene agua, entonces después se mueven entre distintos espacios con distintas concentraciones de sustancias, pero siguen siendo una matriz líquida. En cambio, esta hematosis es como el cambio de decir, bueno, pasó del aire al líquido. Siempre y cuando estemos hablando de una respiración pulmonar, obviamente. Porque fíjense que el pez, por ejemplo, que respira por branquias, que vamos a ver ahora, no existe este proceso de ventilación pulmonar y directamente hace una hematosis entre el agua, entre los gases disueltos en el agua hacia los gases disueltos en sangre, o sea, de un medio líquido a líquido. ¿Sí? Entonces, estos tres niveles obviamente fueron apareciendo evolutivamente en la naturaleza, pero hay algunos que directamente tienen intercambio de las células con el medio, o sea, el último nivel nada más. Como les dije al principio, una bacteria. Una bacteria, un hongo, un protista, o sea, cualquier organismo encima unicelular hace intercambio directo, y muchos pluricelulares que tienen contacto directo, cada una de sus células con el exterior, también lo pueden hacer. Bien, entonces, metiéndonos un poquito más en estos conceptos de difusión con respecto a la presión de aire, la difusión de gases va a ser entonces el intercambio gaseoso que se va a producir por difusión simple, que es un mecanismo que ya vimos en la unidad 3, y que es ese movimiento de partículas de donde hay más a donde hay menos. O sea, por gradiente de concentración. Cuando hablamos de la ley de Fick que tenían en este videito que les pasé, esta partecita de la fórmula C1 menos C2, que significaría la concentración, ¿sí? O sea, la diferencia de concentración sobre la longitud que yo tengo que atravesar, eso es el gradiente de concentración. O sea, todo está variable. Eso quiere decir que la ley de Fick me dice que la velocidad a la cual va a circular el aire o el flujo o el caudal que me está manejando la cantidad de volumen que yo voy a manejar por tiempo entre dos sitios depende de la característica que tenga ese gas para atravesar la membrana, que es un coeficiente. No tienen que aprenderse el coeficiente de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, si lo van a hacer después en la facu, pero ahora no. Es una constante. ¿Por qué? Porque se saca a ver qué tan probable es o qué capacidad tiene el oxígeno de pasar a través de una bicapa de fosfolípidos. ¿O qué capacidad tiene el dióxido de carbono de atravesar esa bicapa? A ver, el oxígeno es una molécula chiquitita, no polar, bueno, ya lo sabemos, pero tiene dos átomos, dos oxígenos. En cambio, el dióxido de carbono tiene tres, ¿sí? Tiene un carbono y dos oxígenos, o sea que la molécula no es que es la misma. Entonces, como no es la misma, no se va a colar igual entre medio de los fosfolípidos. Y eso quiere decir que va a haber algunas sustancias que van a difundir de forma más fácil y otras más difícil a través de la membrana, y además van a depender de la temperatura, ¿sí? Y obviamente de la naturaleza de esa sustancia. ¿Por qué de la temperatura? Porque recuerden que la temperatura también influye en que una membrana fuera más rígida o más fluida. Entonces, lógicamente, dependiendo de la naturaleza de esa membrana, va a ser qué tan fácil o difícil, véanlo así el coeficiente de difusión, qué tan fácil o difícil es que esa sustancia traspase la membrana. ¿Esto es igual en todas las membranas que existen? No, chicos, porque no todas las membranas son exactamente iguales, pero sí todas las membranas biológicas son una bicapa de fosfolípido. Entonces se saca como promedio y por eso se habla de un coeficiente de difusión que es una constante. O sea, el oxígeno difunde a través de una membrana, no sé, de la que sea, de una tela o a través de un vidrio o a través, no sé, la difusión a través de cualquier sustancia. Bueno, tiene también un coeficiente de difusión a través de la membrana biológica que se saca como promedio. Entonces, esto nunca lo podemos variar. ¿Qué significa el área por la cual difunde?
todo el árbol tráqueo-bronquial. Si nosotros tenemos una pulmonía, tenemos una bronquitis, tenemos, bueno, lo que fuera, o no sé, enfermedades más graves como tipo una tuberculosis y se tomó todo un pulmón, mientras menos superficie de contacto yo tenga, lógicamente, menos capacidad voy a tener para hacer difundir esos gases. Por eso una persona que tiene, por ejemplo, una neumonía y se afectan los alvéolos, todos los que estén afectados no van a poder producir el intercambio de sustancia, entonces voy a sentir disnea, o sea que me falta el aire. ¿Por qué me falta el aire? Porque tengo menos área de intercambio. Un niño, el sistema pulmonar es como el último que se desarrolla. ¿Vieron? O sea, el sistema, esto lo vamos a ver en desarrollo embrionario, pero el sistema nervioso es como el primero que se desarrolla, el primero que se cierra, lo primero que se va a formar en un bebecito, digamos, humano, de cualquier otro vertebrado en donde hay un desarrollo neurológico. Pero el sistema respiratorio es el último. O sea, como que a lo último se desarrolla todo ese árbol traqueobronquial. De hecho, los bebés cuando nacen prematuros, el primer problema que tienen es que no tienen la capacidad por ahí de respirar solitos, porque no tienen esta sustancia que la vamos a estudiar también en esta unidad, que es el surfactante. Entonces el pulmón puede colapsar. Y se está formando todo ese árbol, o sea, están saliendo ramilletes todo el tiempo. Por eso, a ver, es peligroso exponerse a sustancias tóxicas siempre, pero en los niños es más peligroso. Por ejemplo, el humo de cigarrillo es terrible, ¿sí? Para todos es terrible. Y ser fumador activo, obviamente, perjudica un montón de órganos, pero ser fumador pasivo también es perjudicial. Pero no es lo mismo ser un fumador pasivo y tener, no sé, 40 años, que ser un niño. Es mucho peor en el niño. ¿Por qué? Porque se está desarrollando ese árbol traqueobroncal. Y ese área de superficie de intercambio que va a haber, si no se desarrolla de forma óptima, después nunca más se va a poder reponer. O sea, esa falla que quedó desde la niñez no se va a poder reponer. Entonces esa va a ser toda el área que yo tenga comprometida para el intercambio. Y el gradiente de concentración me mide en una superficie determinada. Esperen que ponga el lapicito. Bueno, ahí está. La diferencia de concentración que yo voy a tener que va a determinarme que sea más fácil o menos fácil que se pase ese gas a la sangre. Supongamos que este es un alvéolo y tiene una presión, no sé, de oxígeno, por ejemplo, de 100 milímetros de mercurio. Un capilar que pase cerca de él y llegue, no sé, con 40 milímetros de mercurio de presión desde un extremo, en este punto la velocidad que va a tener para pasar el oxígeno desde acá hasta acá va a ser más rápida, o sea, más grande, que la velocidad que va a manejar a esto, porque a medida que yo le voy pasando oxígeno, va aumentando su concentración en la sangre. Entonces, supongamos, no sé, que en este trayecto o en esta partecita del recorrido ya tiene 60 milímetros de mercurio. Entonces lo voy a dibujar con una flecha más chiquitita, la velocidad a la cual va a difundir desde el alvéolo hacia el capilar va a ser menor. ¿Por qué? Porque si la diferencia de concentración es menor, y esto está en el numerador, el flujo, que es la velocidad, va a ser menor. O sea que yo cuando entra el capilar en los alvéolos, va difundiendo el oxígeno rápido, 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 después va bajando. Es como un coche que va desacelerando, ¿sí? Hasta que se iguala y obviamente hasta que llegue a esos 100 milímetros de mercurio. La superficie de un alvéolo es tan grande y los capilares son tan chiquititos que aunque el oxígeno, por ejemplo, pase desde el alvéolo hacia la sangre, el alvéolo es tan grande que es como que esa presión máxima que tiene en el aire nunca termina de descender por pasárselo a la sangre. En cambio, el capilar, que es chiquitito por una cuestión de superficie, sí ingresa con una baja concentración y rápidamente llega hasta el límite máximo que se considera como promedio esos 100 milímetros de mercurio, porque va a depender de la presión, obviamente, en el ambiente que haya de gases. ¿Y qué quiere decir esta L del gradiente de concentración? O sea, la distancia. Y que no es lo mismo que este capilar que yo les dibujé acá esté más cerquita. Si el capilar está más lejos, si es un número más grande, otra vez, como en la fórmula es un denominador, va a ser inversamente proporcional al flujo. Entonces, a menor distancia va a difundir más rápido. O sea, porque acá el oxígeno que va a pasar, mucho se va a perder en este intersticio antes de llegar al capilar. Entonces,
se va a demorar más tiempo en entrar este oxígeno acá al capilar si estoy más lejos, y si estoy más cerquita, va a ser más rápido. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Por ahora no. Bueno. Como les digo, la fórmula, como estaba expresada por ahí en el videíto, era más amena, porque me habla directamente la superficie o la longitud que tengo entre dos espacios, y directamente veo el coeficiente de difusión o el gradiente de concentración que me lo explicó, entonces ya me hago una idea de qué depende, de qué variable depende, obviamente, que viaje de forma más rápida o más lenta. Bien, y con respecto a la presión de gases, ustedes ya han visto en química que la presión total de toda una mezcla de gases que yo tengo, como puede ser el aire, es la suma de la presión parcial de cada uno de los gases en esa mezcla. Eso quiere decir que cuando nosotros vimos en ecología que el oxígeno formaba parte del 21% de la mezcla de gases total del aire, y el dióxido de carbono formaba parte de un 0,003% de esa mezcla de gases, quiere decir que la presión total de la atmósfera, supongamos de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, con una temperatura de 20 grados, bueno, nosotros, por ejemplo, que estamos en altura, acá en Mendoza, tenemos una presión menor. Es como de aproximadamente 0,96 atmósferas, entonces no van a ser la misma cantidad de milímetros de mercurio, pero bueno, tomando como ejemplo la presión a nivel del mar, entonces podemos calcular el porcentaje de la presión parcial que yo tengo de cada uno de esos gases en la mezcla, en realidad, de gases total cuando yo respiro. Eso quiere decir que cuando yo estoy metiendo el aire, cuando yo inspiro, estoy metiendo una cierta cantidad de presión de oxígeno, esto en el aire húmedo, ¿sí?, que después va a permitir llegar a mis pulmones. Ahora, para que ustedes entiendan los valores que figuran en Curtis. Esta presión de referencia, o la presión, digamos, atmosférica de 760 milímetros de mercurio, se le resta el vapor de agua para calcular en aire seco, porque ese agua no forma parte de la superficie de intercambio en el alveolo. Entonces, la verdad que la mayoría de ella se termina evaporando en las vías, porque cuando yo respiro aire, por más de que ese aire venga húmedo, también hay humedad dentro del sistema respiratorio, muchas veces por la diferencia de temperatura entre el aire y el interior, ese agua se termina evaporando. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo cuento es el porcentaje de la presión que va a haber de ese gas en la cantidad de aire seco que yo respiro, ¿sí? Si yo le resto aproximadamente también con una humedad promedio del aire el vapor de agua a ese gas, más o menos va a estar ingresando una cantidad aproximada de 149 a 150 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Sin embargo, como vamos a ver también ahora, de todo el volumen que yo meto de aire al sistema respiratorio, hay una parte de ese volumen que nunca llega al alveolo, porque se quedan todas las vías que se llaman de conducción, que se llama espacio muerto. O sea, todo lo que está ingresando desde la nariz hasta que llega al alveolo, toda la parte que no llegó al alveolo, cada vez que yo inspiré, se quedó ahí y no hizo intercambio. Entonces, la realidad es que la cantidad total de la presión que llega de oxígeno al alveolo es menos que esta cantidad, porque hay una que se queda estancada en ese espacio muerto, que más o menos es la tercera parte. O sea, que para que se den una idea, a mí me va a llegar una presión de 100 milímetros de mercurio porque es la mezcla de gases que realmente llega al alveolo y que toma contacto con la sangre, ¿sí? Y que trata, obviamente, de igualar su presión con respecto a la mezcla también, no solo de gases, sino un montón de otras sustancias que yo tengo en la sangre, porque la sangre es un medio líquido. Entonces, ojo, esta presión parcial de dióxido de carbono o esta presión parcial de oxígeno es de la mezcla de aire, pero no son las mismas presiones que yo tengo en el alveolo. Porque el alveolo va después va a tomar contacto con la sangre, que es un medio líquido y no un medio gaseoso. Entonces, que no se les mezclen las presiones parciales que estamos viendo acá, porque después ya el día de mañana que vamos a ver el intercambio gaseoso van a ver bien la diferencia de presiones también en el alveolo y con respecto a la sangre. Esta es la presión que yo tengo en el aire que respiro. Ahora me van a decir, che, dice, pero todo el aire tiene un 21% de oxígeno. Ni en pedo, chicos, o sea, un promedio a nivel planeta. Imagínense en lugares en donde el aire está recontaminado, tiene una
cantidad de dióxido de carbono mucho mayor, o cuando una persona, por ejemplo, está internada y dicen, le voy a bombear oxígeno. Cuando yo le bombeo oxígeno, por ejemplo, al 95%, está respirando justamente 95% oxígeno y no 21%. Por ejemplo, en las personas que se intoxicaron con monóxido de carbono y las encontraron vivas de pedo, porque la mayoría cuando se exponen mucho tiempo es tan tóxico y se abraza tanto la hemoglobina y no lo suelta, el monóxido de carbono, que la persona se termina muriendo antes por ahí de que se entere, si lo agarra, no sé, dormido o lo que fuera. Encima no tiene olor el monóxido de carbono. Pero bueno, si la agarré a tiempo, la persona por ahí le bombeo oxígeno a gran presión y logro despojar ese otro gas. Entonces, es un promedio esto a nivel planeta, por la concentración o la proporción de la mezcla total de los gases que existen en la atmósfera, de acuerdo a los parámetros que hemos visto de Curtis en la unidad de ecología. O sea, siguiendo la lógica de la bibliografía, nada más. Ustedes ya deben haber visto en física que tienen una variación de la presión con la altura. ¿Lo vieron o no? Si no, les llamo a la Chechu que los agarre con un palazo, porque sé que lo vieron. Es más, vi un videito que les mostraba uno que hacía buceo cuando estaban arrancando con la unidad hidrostática. Yo sé que la presión, a medida que yo subo en altura, desciende, o sea, es inversamente proporcional, y a medida que yo desciendo, la presión aumenta. Entonces, yo tengo un sistema respiratorio adaptado a una presión atmosférica que va en ciertos límites, pero el cuerpo se tiene que acostumbrar a ese parámetro o a esa presión de aire. Seguramente una persona que nació, no sé, en Buenos Aires, a nivel del mar, y viene a Mendoza, quizás le cueste un poco más respirar porque está ascendiendo en altura. Entonces yo asciendo en altura y me ingresa menos aire. Pero claro, la persona que está y que nació acá en Mendoza a una cierta altura, lógicamente no siente esa dificultad para respirar porque es a lo que se sometió el sistema respiratorio desde siempre. Pero cada vez que yo hago cambios en la altura en la cual yo estoy, la columna de gases que yo estoy respirando es distinta. Entonces, tengo que aclimatar a mi sistema respiratorio para que adapte la tasa metabólica de todo mi organismo, sus hormonas tiroideas, la cantidad de ATP que va a producir cada una de las partes del cuerpo, para poder adaptar. Que esa tasa se adapta a la altura como se adapta a un montón de cosas. O sea, a ver, una persona deportista se adapta y tiene una tasa metabólica completamente distinta que un sedentario. Y no por eso ese deportista, subiendo o ascendiendo en altura, va a ser más copado y se la va a bancar más. No siempre, chicos. Porque una cosa es aclimatar o tener memoria en mi cuerpo de la tasa metabólica que yo necesito en los músculos, y otra cosa es adaptar mi sistema respiratorio a esto. Por eso yo puedo ser re deportista y hacer un montón de actividad física, pero aún así, si nunca hice ejercicio en altura, también tengo que aclimatar mi cuerpo a trabajar en altura. ¿Sí? Entonces, cualquier persona, por ejemplo, que quiera hacer andinismo, o lo contrario, que quiera hacer buceo, o sea, someter el cuerpo a más presión, tiene que obviamente adaptar el cuerpo a que esto suceda. La gran diferencia que hay en esto es que nosotros somos seres vivos terrestres, entonces respiramos aire. Puedo ascender o descender en esa columna de aire y adapto al cuerpo a que le entre más o menos presión, como este caso en el cual una persona que asciende en altura se somete a una hipoxia ambiental, y esa hipoxia ambiental, o sea, falta de oxígeno en el ambiente, lleva a que el cuerpo trate de compensarlo, ¿sí? Hiperventila, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria, bombea cada vez más rápido, aumenta el ritmo del corazón, aumenta la afinidad del oxígeno, o sea, de la hemoglobina por el oxígeno, que esto lo vamos a ver también en esta unidad para entender bien qué significa esto, y aumenta también la cantidad de glóbulos rojos para que cada vez más de ellos capten más oxígeno. Bien, estoy ascendiendo en altura, estoy variando la presión de oxígeno. Sin embargo, la persona que está haciendo buceo, en este caso particular, se somete a una presión mayor, pero el tema es que no es de aire, porque si fuera de aire, yo digo, meto más aire, tiene más concentración de oxígeno, haría lo contrario, hipoventilaría, disminuiría, o sea, haría todo eso. El tema es que cuando yo estoy debajo del nivel del mar, para nosotros sería incompatible con la vida. Lo hacemos a través de un aparato de buceo en el cual lo que estamos respirando es un aire artificial, que tiene una concentración normal. Pero no dejo de tener una presión más grande, no solo de la columna de aire, sino de agua arriba de mi cuerpo, y esto produce otros trastornos, que no es la falta de oxígeno,
pero es porque me la estoy metiendo con una mascarilla nada más. Y si respiro agua, obviamente me muero, pero nada más que por eso. Cuando yo desciendo al nivel del mar, la presión que hay desde la columna de agua y de aire está apretándome todo mi sistema, y dentro de ellos también el sistema sanguíneo en el cual se disuelven los gases. Imagínense en espacios chiquititos como en el oído, es más, cuando se meten profundo en una pileta sienten como un zumbido molesto, justamente por esto, por la presión que ejerzo. Pero lo más peligroso de todo, cuando yo desciendo, y más si desciendo y haciendo rápidamente, que es peor todavía, tiene una tendencia, el nitrógeno, que es el gas más abundante en el aire, y que nuestro cuerpo solo entra y sale porque no hace intercambio en el alvéolo y no lo utilizo desde el ambiente, ustedes ya saben que el nitrógeno salen desde los nutrientes que nosotros comemos, ese nitrógeno burbujea dentro de la sangre, y esa burbuja puede taparme un capilar y producir una embolia, que es la obstrucción de un vaso sanguíneo con la consecuente gravedad del asunto. O sea, taponeo y genero un infarto, puede ser de miocardio, una ACV, o puedo bloquear la irrigación de cualquier tramo, ¿sí? O sea que ese es el peligro más grande de descender. Pero vuelvo a lo mismo, desciendo en altura aumenta la presión, pero lo importante del aumento de esa presión cuando estoy bajo el agua es la presión que me está aplastando el cuerpo, no el aumento de presión de oxígeno, porque en realidad lo estoy bombeando de forma artificial, ¿sí? O sea que es en el caso particular de nosotros. Bien, como les dije, vamos a dar una breve introducción a la evolución del sistema respiratorio antes de meternos de lleno mañana en el sistema respiratorio humano. Todos los seres vivos antes de los animales solo hacían una simple difusión, o sea, respiración de tipo directa con el medio. Una bacteria intercambia oxígeno y dióxido de carbono con el medio porque sabemos que son gases que difunden simplemente a través de la bicapa de fosfolípidos, no necesitan ningún transportador, nada, entonces van y vienen por diferencia de concentración. Pero esto no pasa nada más en los seres vivos anteriores, de los reinos anteriores, sino que en el caso de los animales también hay algunos que hacen respiración directa. Por ejemplo, una esponja, por ejemplo, un pólipo, por ejemplo, una medusa, como tienen el ejemplo acá de algunos unicelulares aerobios. Incluso hay algunos gusanos, como los gusanos planos o gusanos redondos, que también hacían intercambios a respiración directa por difusión simple. Pero ya cuando empieza a evolucionar un poquito más el animal, a crecer un poco más desde los anélidos en adelante, no me alcanza esta respiración directa para cada célula. O sea, yo expongo toda la superficie, por ejemplo, del gusano como un anélido que ya tiene una respiración a través de la piel porque no me alcanza la simple difusión, y el anélido, o sea, la lombriz de tierra, si hace intercambio directo por simple difusión a través de toda su superficie, no le alcanza a llegar a cada célula. Por eso tiene un sistema circulatorio. Acuérdense que la lombriz de tierra tiene un sistema circulatorio cerrado. ¿Para qué? Para que me llegue a todas las partes del cuerpo, porque no me alcanza. No me alcanza la difusión simple para llegar a cada célula. Entonces, fue avanzando hasta un sistema de tubitos que llegue a cada espacio de la célula, como son las tráqueas, que tienen algunos animales como los artrópodos, o las branquias de los peces, o los pulmones que han evolucionado, ¿sí?, en reptiles, en aves y mamíferos. Entonces veamos las características principales de cada uno de estos órganos. En el caso de la piel, que como dijimos recién, lo tienen los anélidos, este intercambio que estábamos viendo recién entre la piel, supongamos que esta es la piel, o sea, la cutícula externa del gusanito, ese intercambio que yo hago por difusión, imagínense que no esté este vaso, lo hago acá, no alcanza esto a difundir todas estas células hasta llegar a las células más profundas. Entonces, la única forma que yo tengo es respiro a través de la piel, también hago difusión simple, porque siempre va a existir la difusión simple, no es que se mete a través de un transporte activo del alvéolo y lo que sea, pero lo que yo hago es, a través de la piel, llegar a cada uno de los vasitos sanguíneos, y el vaso sanguíneo en realidad va y después se mete más profundamente en todos los otros tejidos. Entonces, transporta ese oxígeno de más del aire para cada uno de los cúmulos de células, y ese dióxido de carbono que viene de las células que están excretándolo, va a parar también por la vascularización hacia la piel para liberarse hacia el exterior. Los artrópodos, donde no solo están los insectos, sino que también están los arácnidos, y hay otros grupos de animales menos conocidos, pero que
que son los más importantes de la naturaleza, digo, porque son abundantes, como 100 pies, 1000 pies, no solo los insectos, que forman parte de este grupo de los artrópodos, tienen una característica bastante particular que nosotros ya hemos visto, que es una cubierta externa dura de una sustancia que forma parte también de la pared de los hongos, que es la quitina. Entonces, en esa cubierta dura es difícil meter un sistema en el cual, a través de la exposición, digamos, de los vasos sanguíneos, como pasa en este gusanito, que es a través de la piel, puedan tener intercambio. Porque como tiene una cutícula gruesa alrededor, no pueden hacer este intercambio, porque esa cutícula no está vascularizada como la piel de un gusanito. Entonces, no le queda otra que meter un sistema de tubos y que esos tubos vayan de forma más profunda a otras partes del cuerpo en donde haya intercambio. Estos tubos se llaman tráqueas y tienen unos orificios en la parte externa del animal que se llaman espiráculos y que nacen así como ramilletes duros. Esto es duro para que no colapse por el aire que está intercambiando. La tráquea tiene una estructura dura y llega hacia lagunas de células. Recuerden que los artrópodos y los moluscos tenían una respiración, tenían una circulación, abierta a través de una cavidad que se llamaba hemocele y un pigmento distinto al de la sangre, que es la hemoglobina, que se llama hemocianina. Por eso los artrópodos y moluscos tienen como sangre medio violeta gracias a la hemocianina, o sea, más oscura, digo, que la sangre roja por hemoglobina. Pero ojo, la lombriz de tierra tenía un sistema circulatorio cerrado, y el artrópodo y el molusco tienen un sistema circulatorio abierto con esta cavidad lacunar. Pero las tráqueas son comunes de los artrópodos, no de los moluscos, porque acá en esta unidad no me los nombra, pero los moluscos, como son acuáticos, tienen algunos branquias y otros tienen pulmones, como un caracol de tierra. Un caracol de tierra tiene un pulmón. En cambio, algunos otros animales, como por ejemplo derivados de los bivalvos, tienen branquias, no tienen pulmones. Entonces, acá ni me lo nombren esta unidad, o sea, no se estresen con eso, pero no vayan a su cabeza que diga, como tenía sistema circulatorio abierto, también tiene tráqueas, porque no, estas tráqueas son adaptadas porque tienen un exoesqueleto duro y porque hay un sistema respiratorio aéreo, porque son de hábitat terrestre. El acuático ya tiene otra vía. Con respecto a las branquias, hay muchos animales que tienen branquias, pero bueno, Curtis nos pide nada más que sepamos dentro de los vertebrados a los peces. Son sistemas de circulación específicos para la vida acuática. ¿Por qué? Las larvas de los anfibios también tienen branquias, porque viven en el agua. Un renacuajo, que es como una ranita bebé que parece un gran espermatozoide y no tiene nada que ver con la forma que tiene después la rana o el sapo, también tiene branquias y hace una exposición de un mecanismo de contracorriente entre la sangre que circula en una dirección y el agua en otra, para que, por gradiente de concentración, los gases pasen de un lado a otro. Este es un vaso sanguíneo, ven que se está ramificando, por eso me dice que son evaginaciones. ¿Ven? Desde el vaso está evaginando, está saliendo. Evaginar es para afuera, invaginar es para adentro. Hay un sistema hacia afuera que se mete en esos, ¿viste? Como esas rayitas que tienen los peces, que a ver, en el tiburón yo la veo porque responde con las hendiduras faringobronquiales, y en los peces óseos está tapado, como con una tapita que se llama opérculo. Si han visto un pez tiene como una tapita, pero si yo levanto esa tapita, veo esos tajitos de las hendiduras faringobronquiales en las cuales van estas arterias, bueno, arterias y venas, porque hacen el recorrido de ida y vuelta, estos vasos sanguíneos que se meten a las branquias. Entonces, el pez boquea, ven que está todo el tiempo haciendo así o boqueando, mete en realidad el agua por la boca y sale por las branquias. Entonces, cuando sale el agua, hay una corriente de agua que sale y una corriente circulatoria por adentro de la branquia que va al revés y permite que se pase la diferencia de gases entre uno y otro. Y por último, los pulmones, que los pulmones los tienen algunos invertebrados terrestres, como un caracol de tierra, o como un pez pulmonado, que por eso se lo llama pez pulmonado, tiene branquias, pero también tiene pulmones. Los anfibios en su estadio adulto, porque el anfibio tiene respiración cutánea, o sea, por la piel, respiración pulmonar, y además de eso la larva tiene branquias. O sea, que tiene como un montón de los sistemas que hemos visto. Pero el adulto tiene pulmones, junto con el reptil, el ave y el mamífero, que son invaginaciones, o sea, el sistema
de tubos se metió al cuerpo, dio todo un árbol hacia adentro del cuerpo, y ese sistema interno o invaginación me crea un espacio de intercambio entre el aire, que viene del medio, y los vasos sanguíneos para poder hacer el intercambio de hematosis y pasarlo hacia la sangre. El problema de un organismo que respira aire, o sea, que vive en ecosistemas terrestres, es que el flujo no es continuo. El pez que está en el agua, siempre el agua está pasando por la branquia. En cambio, cuando yo respiro por pulmón, tengo que inspirar, expirar, inspirar, expirar. Entonces no tengo un flujo continuo. Hay un momento en donde entra más presión de oxígeno, otro que se detiene. Pero, por otro lado, tiene una presión del aire de 21%, a diferencia del agua, que el agua tiene un flujo continuo, pero tiene solo una concentración de 0,5% de oxígeno disuelto como gas en el agua. Por eso el pez está boqueando todo el tiempo. Tap. O sea, todo el tiempo está metiendo como el agua para que pase por las branquias, porque la concentración de oxígeno en el agua es mucho más bajita que la concentración de oxígeno del aire que nosotros respiramos. Por eso gastan una proporción de energía mayor en la respiración únicamente, porque tienen que hacer más cantidad de esfuerzo para este mecanismo, digamos, de contracorriente del agua que pasa por las branquias, ya que su concentración es menor. De los que respiramos, digamos, aire en el ecosistema terrestre, la diferencia que hay entre los anfibios y los reptiles, aves y mamíferos es que mientras que el anfibio respira o rellena sus pulmones por presión positiva, nosotros lo hacemos por presión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que las ranas cada vez que tragan aire es como que se les infla el cuello. Hacen como, cada vez que van a respirar es como que se les infla el cuello. Eso es porque están haciendo un esfuerzo como para tragarlo. Si yo tengo dos espacios con la misma presión, el pulmón de adentro de la rana y la presión que hay en el ambiente, lo que hace la rana es meter con fuerza el aire de afuera hacia adentro. Entonces, genero como una presión para introducir ese aire del entorno hacia adentro del pulmón. Entonces, si yo lo meto con una fuerza, lo empujo, aumento la presión que hay dentro de la cámara pulmonar del anfibio, hay más presión adentro que afuera, y cuando yo libero esa fuerza que estoy impulsando para meter, hay más presión adentro que afuera, entonces después pasivamente el aire sale desde el pulmón hacia afuera. En cambio nosotros respiramos por presión negativa. ¿Por qué? Porque no hacemos fuerza para meter el aire, hacemos fuerza para ensanchar nuestra cavidad pulmonar. Entonces, tenemos adentro del cuerpo una cavidad pulmonar con una presión que es la misma que el ambiente. Pero lo que hacemos dentro del pulmón es agrandar el volumen. Hago fuerza, o sea, la fuerza inspiratoria es para ensanchar o abrir la cavidad pulmonar. ¿Y qué pasa, chicos, con la presión en una cámara, con la presión de aire, en una cámara que yo aumento el volumen? ¿Qué pasa con la presión si yo aumento el volumen? Aumenta. Disminuye. Recuerden, porfa, esto, de acuerdo a lo que vieron en química, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si yo tengo una cámara con una determinada presión y aumento el volumen, la presión o se libera o se disminuye justamente, porque no es lo mismo, es la ley, o sea, la presión parcial de los gases, deben haberlo estudiado, ¿no? No me acuerdo en qué unidad. Pues es que en la primera o en la segunda, no me acuerdo de este año cómo están, pero sé que lo han visto en química. Entonces, mientras más volumen yo tenga y una cámara sea más grande, tengo una presión menor. Quiere decir que si el aire, por ejemplo, tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, mi pulmón en reposo también tiene 760 milímetros de mercurio. Pero si yo ensancho una cámara, aumento una cámara pulmonar, la presión adentro disminuye. Entonces el aire entra desde afuera por una diferencia de presión. Yo hago fuerza para ensanchar la cavidad y es como que el aire solito se manda, como que se chupa desde el medio, porque yo estoy ensanchando la cavidad pulmonar. Ojo con esto, entonces, el anfibio genera una fuerza para meter el aire como empujones, en cambio nosotros generamos una fuerza para ensanchar la cavidad torácica, aumentar el volumen
y esto hace disminuir la presión. Lo vamos a volver a ver igual en la mecánica respiratoria del ser humano el día de mañana. Lo que voy a hacer brevemente es presentarles nada más la clasificación de la estructura del sistema respiratorio humano. Primero, valores generales, que no se olviden. De la misma manera que tenemos una frecuencia cardíaca normal por nuestro marcapaso, que es de 70 a 75 latidos por minuto, respiramos en una respiración normal de 12 a 15 veces por minuto. O sea, el ciclo respiratorio es inspiro y expiro, de 12 a 15 veces por minuto. Eso quiere decir que como muevo una cantidad más o menos de medio litro de aire cada vez que inspiro y expiro, o sea, meto medio litro y obviamente después lo saco porque es la misma cantidad que entró, aunque puede variar si yo hago una inspiración forzada. Si yo hago y tomo todo el aire que puedo, lógicamente no es medio litro, pero esto es en una inspiración normal. Si yo muevo medio litro cada vez que hago inspiración-expiración, medio litro, o sea, 0,5 litros por 12 o por 15, más o menos les da esta cantidad de volumen de aire que yo manejo por minuto. Lo que si yo saco el proporcional de oxígeno y dióxido de carbono que voy a mover en base a las presiones parciales dentro del alvéolo, me voy a encontrar con un movimiento de ingreso más o menos de 250 mililitros de oxígeno por minuto y de egreso de 200 mililitros por minuto. Estos son datos numéricos o valores que tienen que conocer y que tienen que estudiarse, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se han hecho un montón de tasas de ensayo que me determina justamente este valor como referencia. Y con respecto a la clasificación de los órganos a nivel general, estructural y funcional, los órganos del sistema respiratorio humano se clasifican estructuralmente en vías aéreas superiores, que sería nariz, cavidad nasal o faringe, y lo que rodea estas estructuras acompañantes, vamos a ver que son, por ejemplo, los senos paranasales o los espacios de aire que están como todo en la parte del cuello, y de ahí comienza la vía aérea inferior, que sería desde la laringe para abajo. O sea, laringe, tráquea, bronquios, primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, y bueno, los alvéolos ya que forman en conjunto los pulmones. Pero, con respecto a su clasificación funcional, es qué parte del sistema respiratorio intercambia aire, que se la llama porción respiratoria, y cuál solo lo conduce. Solo es porción respiratoria aquella parte del sistema respiratorio que no tiene más que la membranita o los tejidos que permitan la difusión de gases. Alvéolos, el conductito que rodea al alvéolo, que se llama conducto alveolar, y solo la última parte terminal, que se llama bronquiolo respiratorio. Todo lo demás, porque a ver, el bronquio es el ingreso al pulmón, todos los bronquiolos antes del respiratorio, y todo de ahí para arriba hasta la nariz es solo una porción de conducción. Conduce el aire, pero no hay intercambio, no hay función respiratoria, o sea, no hay hematosis. Hago, como les digo, una breve introducción a todo esto porque mañana nos vamos a abocar directamente a ver qué pasa en la fosa nasal, qué pasa en la faringe, qué pasa en la laringe, qué pasa en la tráquea. Bueno, vamos a ver punto por punto en el día de mañana y además la mecánica respiratoria ya en el sistema humano nada más. ¿Alguna duda, chicos? A mí no me quedó muy claro lo de la presión de los gases, pero lo vemos mañana. ¿Qué no te quedó claro de la presión? ¿Los valores? Claro, no entendí muy bien, o sea, si había que hacer alguna resta o si después tengamos que hacer algún ejercicio. No, ese cuadrito, ¿qué? no vas a tener que hacer ningún ejercicio. Ese cuadrito que está ahí es el valor de referencia que te tenés que estudiar. O sea, Bien. no es que lo tengas que entender, es que te tenés que memorizar los valores. A ver, digo, ¿por qué no lo tenés que entender? Porque en realidad son pruebas o muestras en donde han censado cuánto oxígeno hay en el aire o cuánto dióxido de carbono y es un valor numérico. No vas a tener que calcularlo. Son valores que te tenés que estudiar nada más, Luli. Sí. Bueno, gracias. Igual repasá los valores y si tienen dudas, obviamente, bueno, mañana ustedes tienen con la Dani virtual, van a ver esta partecita, pero cuando vean alvéolos, van a ver la hematosis, o sea, el intercambio entre el oxígeno y el aire. Entonces, esos valores también tienen que saber cuánta presión parcial hay en el aire, cuánta hay en el alvéolo, cuánto hay en la sangre. Eso, memorizarse cada uno de esos valores, lo tienen que saber re bien, pues se los repreguntan. Pero no es que te van a hacer cálculos, no, para nada, porque no es que van a decir, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en un aire contaminado que tiene tanta menos presión? No.
No, eso no se los van a preguntar, quédense tranquilos. Solo lo van a preguntar con el valor de la atmósfera de referencia. Nada más. Bueno, gracias. No, de nada. Gracias, ¿Alguna profe. otra Chao. pregunta? No. ¿No? Bueno, chicos,